Muy buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Qué privilegio tener tantos invitados. Me presento primeramente. Yo soy Patricia Stambuk Mayorga. Nací en Punta Arenas, estudié en la Universidad de Chile, periodismo. Soy periodista y escritora, tengo 7 libros. El primero justamente fue el de Violeta Parra, que lo hice cuando era estudiante. Me encantaría que hubiera estudiantes escuchándome para animarlos a tener esas experiencias tempranas. 4 de mis libros son de pueblos originarios, el pueblo Yagán, el pueblo Rapa Nui, y mi premio más reciente es el Manuel Montt a mejores obras literarias chilenas por el libro Orongo, y de la Municipalidad de Viña, que este año me eligió Mujer del Año en el campo de las comunicaciones y del periodismo. Vivo en Viña y les estoy hablando desde Viña del Mar. La idea en esta conferencia o charla es conversarles primeramente y dejar los últimos minutos para un diálogo con las personas que quieran consultar algo. Prefiero así porque si no me distraigo y pierdo un poco la línea. Hablaré del libro de Violeta, compartiré algunos testimonios y al final, como les decía, las preguntas. No sé si hace unos días ustedes tuvieron la oportunidad de ver una entrevista a Nicanor Parra que había sido filmada en París en el año 92. La ofreció el Centro Cultural La Moneda. Y en ella, Nicanor alcanzó a hablar solamente unas pocas palabras respecto a Violeta porque justo se les acabó la cinta a los que estaban filmándolo. Pero fue muy decidor lo que él en esos momentos compartió. Dijo que él era un seguidor de Lao Tse y que en años posteriores a la desaparición de Violeta, él había leído con mucha frecuencia el Tao Te Ching y lo consideraba como un manual de los primeros auxilios. Y dijo textualmente, si yo hubiera conocido antes este libro, yo hubiera salvado a Violeta del suicidio. Hay un género literario que se llama ucronía, que es reconstruir la historia, pero con hechos posibles que no han sucedido realmente. Pero realmente no valdría la pena hacerlo porque la historia ya está escrita y comenzó a escribirla justamente Violeta Parra cuando en sus versos de las famosas décimas dijo: se me perdió la alegría sin saber cómo ni cuándo. La mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego. Y por lo que iremos viendo en el camino, entenderemos que ella ya tenía un plan y ese plan solo lo concretó. Ella murió en el verano de 1967, yo entonces vivía en Punta Arenas, alejada absolutamente de todo lo que era el mundo cultural de la zona central y además era una colegiala. Este era un mundo lejano y allá había una historia muy diferente, una historia sin inclinaje, pero con procesos duros de colonización, de matanzas indígenas a fines del siglo XIX y principios del XX, cosas horrendas que conocimos solamente con el tiempo, porque se tendía un manto de silencio sobre estas matanzas. Pero un año antes de la muerte de Violeta, en 1966, ocurrió que hubo una gira de René Largo Farías, que era un hombre de radio que se dedicaba a armar estos espectáculos que recorrían todo el país. Y así llegaron a Punta Arenas y era, por supuesto, un suceso ir a ese recital porque traía muchas artistas, venía un gran conjunto de los hermanos Pacarati, entre otros Pedro Mesones, recuerdo, pero sobre todo recuerdo que iba Violeta. Mi padre me invitó a ese recital y fue realmente una actuación inolvidable. Violeta esa noche se sentó en medio del escenario en una silla que le quedaba grande porque ella era pequeña y casi los pies no alcanzaban a llegar al suelo. Y venía en la mano con una guitarra pequeña. Bueno, nosotros que no entendíamos mucho de música latinoamericana creíamos que era una guitarra pequeña, en realidad era un 4. Entonces cuando ella aparece y se sienta con esta pequeña guitarra, la gente pensó que era algo cómico, que era un chiste. Tampoco sabían tanto de Violeta Parra. Ella no hizo nada, simplemente se acomodó en silencio, un primer rasgueo en el 4 y lanza un joropo venezolano. El silencio fue total, emocionante. No volaba una mosca en todo el gimnasio y eran cientos de personas las que estábamos allí. Esa imagen para mí ha resultado inolvidable y creo probablemente que en ese momento nació el libro, la biografía que yo finalmente hice de ella.
me vine a estudiar a Santiago, primero leyes y en el 69 periodismo en la Universidad de Chile. Eran tiempos, y tengo que contextualizarlo, de gran efervescencia intelectual y política. Leíamos mucho los estudiantes, discutíamos de política y nos gustaba muchísimo el folclore porque interpretaba el latir de la sociedad, así como probablemente hay otro tipo de música que represente eso para los jóvenes universitarios de hoy. Bueno, ya saben, con Frei y la reforma agraria había fuertes tensiones entre la sociedad chilena y el 70 asumió Allende, se agudizaron esas tensiones y el 73 el golpe de Estado. Esos son los años convulsionados en que a mí me toca ser universitaria, donde se vivía mucho efervescencia intelectual y política, pero también mucho odio, algo de lo que ahora estamos viendo lamentablemente. De Violeta había poco, en lo escrito y en lo literario, apenas unas cuantas entrevistas. Ella no tenía todavía mucho eco en los medios de comunicación y solo las décimas de Violeta Parra, que fueron justamente publicadas en diciembre de 1970 por Ediciones Universidad Católica, que tengo aquí esta edición que es la primera y que fue tremendamente inspiradora para mí porque es una autobiografía en verso donde lo social está implícito. Su vida es el testimonio de esa alegre pobreza extrema de provincia que ella y su familia vivieron, porque no es la pobreza de ahora, es una pobreza peor que la pobreza que tenemos ahora, una pobreza sin zapatos, una pobreza de pasar el invierno con los pies helados, morados, una pobreza sin alimentos en absoluto, sin ropa, ¿no? Esta obra de gran profundidad poética y de gran sabiduría popular muestra su talento, su gracia, la vida, como decía, de la gente modesta del sur, sus amores y desengaños, y fundamentalmente se va viendo en el correr de las páginas el camino propio que se forjó a sí misma Violeta, porque ella fue una forjadora sin duda de su destino. En su música ella ya estaba caminando por senderos aún muy explícitos con respecto al tema social. Recordemos, Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, Huenchuyán. A todo esto el apellido Huenchuyán significa joya de hombre. La canción La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? O que viva los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Más de alguien está entonando en estos momentos en su casa una de estas canciones. O cuando recorrió el país para no concentrarse solamente en la zona central y escribió arriba quemando el sol con ese bombo insistente, no paso por un pueblo muerto, se me nubla la razón porque ve la pobreza del norte. Recordemos que en los años 30, cuando ella llegó a Santiago, había una pobreza tal que eran 45.000 mineros del norte marchaban por hambre hacia la zona central. Entonces le tocaron periodos muy, muy, muy intensos de mucha crisis social y económica. O la vida del chilote que navega por mares tormentosos cuando canta Según el favor del viento, esa preciosa canción. En fin, está claro, ella había entrado de lleno en los jardines humanos, como dice nuestro museo Violeta Parra, en los jardines humanos de Chile. Y entonces fue que, de alguna manera, a través de esa música, la suya y la de otros cantantes folcloristas, yo me puse la camiseta social. Y digo social porque no me atrevo a decir que fue una camiseta política, que sí la tenía Patricia Bravo Berli, que era una compañera de universidad que yo había conocido el mismo día en la matrícula y que fuimos amigas siempre, sobre todo en esa época universitaria, y que con ella íbamos a las peñas de los Parra, por supuesto, teníamos largas charlas, yo traía whisky desde Punta Arenas, que era tiempo de... no es Zona Franca ahora, sino bueno, se volvió el nombre, pero era libre de impuestos, por lo tanto teníamos las facilidades que no había en el resto del país, y traía tabaco porque faltaban cigarrillos en la época de la Unidad Popular, así que liábamos los cigarros con tabaco de pipa. Y se nos presentó un electivo que era el Seminario de Literatura Testimonial.
en la Universidad de Chile y teníamos que elegir un personaje. Y tuvimos la extraordinaria visión, realmente lo debo decir así, de elegir, bueno, a una mujer no es que éramos feministas, pero marcábamos por ese lado de exaltar el rol de la mujer, que no era ni parecido todavía al de ahora, y elegimos a Violeta Parra. ¿Por qué? La elegimos porque era un caso extraordinario para nosotros de creatividad, de pasión investigativa, de perseverancia, de amor por la música de la tierra misma y sobre todo un compromiso con las personas más desvalidas. Violeta fue una intérprete, fue una traductora social. Por eso me pregunto, ¿qué habría cantado ella para el estallido? ¿Qué habría cantado ella para el incendio de su museo, 3 veces incendiado? ¿Qué estaría cantando en esta pandemia? Y más interesante aún, era Violeta porque por su procedencia desde un mundo popular, campesino y provinciano, que a mí, como les decía al principio, me era totalmente ajeno. Desde ese mundo popular, campesino y provinciano, ella fue avanzando a zancadas y a tropiezos, muchos tropiezos, hasta lograr imponer su voz y su obra. Como decimos en el prólogo del libro, vimos en ella un caso excepcional, no solo por su talento creativo, sino por la coherencia hasta el final con su raíz chilena, con su raíz campesina. Por añadidura, nos impresionaba a Patricia Bravo y a mí que ella hubiera elegido su último momento, su último día, su último minuto, su último suspiro, que ella hubiera mandado su muerte. Ya lo había intentado antes, ella intentó suicidarse antes del suceso fatal, y Héctor Pavés, el folclorista, nos contó para este libro que una vez le dijo: negro, uno tiene que decidir la muerte, mandarla, no que la muerte venga a uno. Estábamos nosotros apenas en segundo año de la carrera, pero tuvimos la lucidez que tiene uno cuando todas las neuronas están fosforescentes. Patricia y yo resolvimos tratar de reconstruir con testimonios la vida de Violeta Parra, cuya figura no tenía, por supuesto, la dimensión que fue adquiriendo después. ¿Y cómo podíamos hacerlo? A través de una investigación que recurriera a familiares, a amigos, a personas que la habían acompañado en distintos momentos importantes de su vida, como sus viajes a Polonia o a Francia, hablando con artistas, con empresarios musicales, en fin. Y sus décimas, estas décimas eran parte importante de nuestro guión. Por eso cuando armamos posteriormente el libro y articulamos todos los relatos, las décimas las fuimos intercalando en medio del relato. Tuvimos entrevistados exclusivos que nadie más pudo tener. Clarice Sandoval, su mamá, Rosa Lorca, una meica, partera, refranera, reladora de angelitos, que fue su primera informante y que habla en este libro. Carmen Luisa, la hija desconocida de Violeta, Carmen Luisa Arce, no es Cereceda como sus hermanos Ángel e Isabel. Su hermana Hilda, que nos dio testimonios magníficos de esa infancia en el campo, de cómo eran las familias de sus padres, sus abuelos, de cómo vivieron la cesantía del padre, que después de quedar cesante se larga a tomar y ya no se levanta más. Entrevistamos a Rubén Nuceils, el sello que la acogió primero, a la dueña de uno de los boliches donde cantaba, a sus 2 maridos, lo que fue realmente excepcional, a Luis Cereceda, papá de Ángel Isabel, y a Luis Arce, papá de Carmen Gloria, a Héctor Pavés, como le decía, a Sergio Larraín, el gran fotógrafo, que curiosamente en el libro nuestro se muestra como una persona interesada en hacer cosas tan increíbles como montar una carpa para el 18 de septiembre con Violeta Parra. Alberto Zapicán, el músico uruguayo, que estuvo en los tiempos finales con ella en la carpa en La Reina. Bien, como ha dicho el propio Museo Violeta Parra al promover esta transmisión, ha sido un libro pionero, dice el museo, y clave para la comprensión de la vida y la obra del artista. Sin duda ha sido consultado por autores que han escrito sobre ella muchísimos años después, sin citar la fuente. Ni uno. Los historiadores también cometen esta falta, como los escritores, a mi juicio grave, de ignorar el origen de la información, de ignorar la atribución. Pero bueno,
Clara, por ejemplo, Clara Sandoval, la madre, nos contó, y a propósito de esta pandemia que estamos viviendo, el momento en que ellos van a Santiago porque el papá de Violeta tiene un trabajo como profesor, pero tienen que retornar a Lautaro. Y dice Clarisa Sandoval, parece que tenía 3 años la Violeta cuando nos vinimos a Santiago. Fue por un tiempo nomás, porque después volvimos al sur, a Lautaro, cuando mi marido fue nombrado profesor en el regimiento andino número 4. Fíjense en este dato, yo creo que era tal el porcentaje probablemente de conscriptos que eran iletrados, analfabetos, que el regimiento contrataba a un profesor. Continúa Clarisa Sandoval. Íbamos en el tren nosotros y ahí la niña recibió la infección. Yo no sabía qué era, porque se hinchó tanto. Por suerte llevábamos frazadas y la envolví bien, así que nadie se dio cuenta. Y llegamos a Lautaro con la niña enferma sin que nadie supiera de qué. Dejamos la pelería por ahí, y eso que la tuve bien escondida hasta que se mejoró. Un día oí hablar de tantísima viruela que había en Lautaro. Ella supone que fue su hija la que infectó a medio mundo. Escuchemos parte del texto de Luis Cereceda. Luis Cereceda representa al marido de aquellos años que siendo una persona de una clase media baja por lo económico, quiere que la mujer esté al lado de él cuidando a los hijos en forma muy conservadora, porque él nos dice, entre muchas otras cosas que nos contó, en esos días, dice Cereceda, yo llegaba tarde a la casa, rendido del trabajo, y ella andaba todavía trabajando en los boliches. Por ahí ya empezamos a andar mal, porque siempre fui de la idea que la mujer debe estar en la casa. Ustedes comprenderán con el temperamento de Violeta qué significaba esto para ella, que quería salir tanto para dar un alivio al presupuesto doméstico como porque ella quería cantar, que era lo suyo. Dice que el marido condenó a la Violeta por 10 años al infierno, y más adelante lanza unos versos en sus décimas que son: a los 10 años cumplidos por fin se corta la wincha, y por salvar el sentido volví a tomar la guitarra. Con fuerza Violeta Parra, y al hombro con 2 chiquillos, se fue para Maitencillo a cortarse las amarras. Bien, esta es una obra polifónica en el sentido de recurrir a varias voces para armar un relato sobre hitos de su vida. Fue también la primera obra de su tipo en Chile y al parecer en América Latina, porque así lo han considerado y escrito varios académicos, investigadores de cultura popular y de literatura. Fue anterior, debo decir sin falsa modestia, fue anterior a las obras polifónicas de Svetlana Alexievich, que se ganó el Premio Nobel de Literatura, cuyos temas, por supuesto, son más universales que los nuestros, las guerras mundiales, la explosión de Chernobyl, etc. Tuvimos la mejor crítica de los más exigentes analistas literarios. Creo que otro de los méritos de la obra es el lenguaje, la fidelidad del habla popular del Chile de la zona central y sur. Rosa Lorca, quiero invitarlos a escuchar el momento en que ella relata cuando se encuentra con Violeta, que ya era una mujer del mundo popular y Rosa Lorca lo era del Chile profundo. Como dijo Violeta, Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito. Rosa Lorca, ella cuenta este momento. Hacía tiempo que yo había llegado del sur y le arrendaba a la señora Clarisa Sandoval, la mamá Violeta, ahí en el restaurante El Sauce que llamaban. Entonces siempre salía yo, tomaba té y me situaba, me ubicaba, me hacía debajo de unos ciruelos para lavar y me ponía a cantar, sola lavando y cantando. Y ella, que venía al restaurante de su mamá, me escuchó los cantos. Señora Rosita, me dijo, ¿nos vamos a tomar una maltita? Ya, pues Violetita. Y nos fuimos al restaurante. Ella arregló una mesa y nos pusimos a conversar. Entonces me dijo, Rosita, ¿se acordaría usted de algunos versos de allá del campo? Violetita, le dije, yo tengo muy mala memoria ahora, pero algo me acordaría. Es que yo le oí cantar uno muy bonito a usted. ¿Cuál le gusta? El padecimiento del Señor. Dígamelo entero, Rosita. Y ahí yo se lo dije palabra por palabra, los 4 pies. Ella lo fue anotando en un cuaderno, etcétera, etcétera. Y ella es la que introduce a Violeta en el tema del velorio de los angelitos, desde el punto de vista de las arregladoras
de los angelitos, que eran las guaguitas que fallecían y que no eran sepultadas como lo hacía el resto de la gente, sino en la modalidad campesina. Cuenta doña Rosa Lorca en este libro. Bueno, voy a mostrar el libro, la tapa del libro, que es un precioso libro, una preciosa edición de Editorial Pehuen. Doña Rosa Lorca dice: un día que vino ella, estuvimos conversando toda la tarde, hasta que de repente me dijo: ¿cómo es, Rosita, lo del velorio, los angelitos, para su lugar? Uy, Violeta, le digo, lindo. No es como por aquí, porque aquí velan una guaguita como difunto nomás, allá no. Con mi hermana nos preocupábamos de esto, las dos éramos arregladoras de angelitos. ¿Y cómo es que los adornaban? Me dijo ella, Violeta. Vea, Violetita, primero se arreglaba el comedor, porque se pone una mesa y atrasito en la pared se le pone un cielo, con luna, con estrellas, con todo eso, pues, es muy lindo. Y allí es cuando Violeta escribe entonces esa canción: ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus madres, por sus padres y hermanitos. Así fuimos reconociendo la primacía. Bueno, debo decir que de Rosa Lorca, de pronto cuando la entrevistábamos, no entendíamos bien lo que decía, porque en una oportunidad dijo que a una guagüita le había dado un maladre. Yo llegué a la casa y llegábamos a transcribirlas, cada una su cinta, Patricia Bravo y yo las mías, y inmediatamente a escribirlas con máquinas que eran mecánicas, no como ahora, que son tan maravillosas en la computación. Y decía el maladre, hasta que me di cuenta que era el mal aire. El aire es adre, el maladre. Bueno, así fuimos reconociendo su primacía artística en la música popular chilena de Violeta y su personalidad cultural multifacética. Y la mostramos en todas sus dimensiones, creo yo, sin interpretaciones ni fantasía. Fue ese un primer intento de hacer un retrato de ella en palabras, en el que no pretendimos en absoluto saberlo todo, pero tampoco presentamos una imagen idealizada del artista en ningún aspecto. Ella se iba relacionando a la vez con intelectuales que hoy día están en la primera línea, voy a abusar del concepto, están en una posición muy destacada, como es Gastón Sublet, que es constantemente consultado como gran pensador y que comenzó a trabajar con Violeta. Gastón describe así sus encuentros con ella en parte de su relato. Tenía la casa abierta a quien llegara sin importarle si alcanzaba la comida para todos. Yo sé cómo recibía a los folcloristas que se interesaban en ese tipo de trabajos y cómo les entregaba repertorio, porque así era, mano abierta en cuanto a lo que sabía y a lo que tenía. No era de las que andan ahorrando, todo lo contrario, actuaba de forma generosa, aunque tuviera poco. Claro que también tenía una violencia tremenda, que por lo demás estaba muy bien, porque con ese tono lograba enderezar a mucha gente, sobre todo a las personas falsas. Ella las colocaba en su lugar. Y así, con esa forma de ser, conseguía que se pusiera atención a lo que estaba haciendo. Muchos, dijo Gastón Sublet en esa entrevista hace tantos años ya que ni me acuerdo cuántos. Bueno, sí me acuerdo, pues esto fue el año 70 y tanto que hicimos esta entrevista, 72, 73. Dice Gastón Sublet: muchos la miraban en menos porque decían que ella no era investigadora. Y eso era cierto. A nosotros nos interesa Violeta Parra precisamente como fue. Y Violeta no es investigadora, no tiene un método científico de investigación. Si ella hubiera sido así, habría tenido una vida mucho más oscura, con una cátedra en la universidad, con una obra seguramente muy sabia, con grandes comentarios musicológicos, pero no habría sido Violeta Parra. No habría vivido como vivió. No nos habría entregado todo lo que nos entregó. Ella atacaba con violencia la deformación profesional del estudioso que mira las cosas en forma distante, con un criterio puramente técnico. Estas palabras de Sublet en su momento me han acompañado toda mi vida, francamente, así como el modo que tenía Violeta de hacer las cosas. En cierto modo, dice Gastón, yo creo que ese es el problema que tenía conmigo, porque me decía: usted es un pituco que está metido en esto de puro cantor nomás. Y siempre estaba picaneando, tenía eso de someter a prueba a la persona para ver cómo salía del paso, a ver qué dice este gallo. Era una actitud desafiante, permanente en ella. Hay muchas personas que no la soportaban, pero con los que le conocían sus mañas no había problema. Y cuenta a continuación una anécdota en una oportunidad en que fue a la mejora de Violeta Sublet, y después de haber trabajado como 1 hora y media, Violeta le dice a Ángel:
A ver, hijo, prepáranos vino con harina tostada. Llegaba Ángel con unos vasos, calculando para todos. Estaban Ángel, la Isabel, Carmen Luisa, la mamá, ella y yo, pero ella preparaba solo 5 vasos. Entonces le decía Ángel a su madre, pero mamá, ¿no le va a dar a don Gastón? ¿Qué iba a tomar vino con harina ese pituco de mierda? Esos eran los vínculos y el modo de ser que tenía Violeta y que la hacían encantadoramente especial. Captamos también cómo esta mujer de vestir y hablar campesino era vista a veces por quienes convivían con ella de otra forma. Fue el caso de un estudiante de arquitectura, Fernán Mesa, que fue con ella el año 55 al Festival de la Juventud del Partido Comunista a Polonia. Y dice Fernán, la verdad es que tenía un estilo que era un poco sacapica. Aquí está la Violeta Parra. Llegó la Violeta Parra. Siempre hablaba de ella en tercera persona, egocentrismo de artista, pensábamos nosotros. Así que incluso los amigos la imitábamos, la jodíamos. Los dos nos agarramos muchas veces en el camino, se refiere al viaje en barco. Después quedábamos en la buena. Pero el grupo de estudiantes de arquitectura que íbamos en ese viaje, la protegíamos. La defendíamos porque, como la Violeta no tenía mayor prestigio todavía y no era bonita, pituca, ni tenía plata, le tenían pica. Hablamos también para este libro in extenso con Nicanor. Y él resume esa barrera que imponía la condición de chillaneja de San Carlos, mujer de campo, que imponía Violeta cuando intentaba, por ejemplo, mostrar sus artes en París. Dice Nicanor, finalmente llegó a París y al comienzo también le fue mal, sobre todo las embajadas, que lo único que hacían era tramitarla. No le dieron pelota, porque el ambiente de embajada es elegantoso y ella no cuadraba con eso. Era una mujer del auténtico ambiente popular chileno. Y como las embajadas no se han hecho para atender a esa gente, en fin, esa fue parte de la pelea diaria de sobrevivencia artística y cultural que tenía Violeta y que después refleja en sus décimas cuando dice, pero señor, si yo pido nada más que un reempujoncito, el resto sale solito. Y no se crea que ella tenía complejo alguno con las élites. Escuchen lo que nos contó en su día Carmen Luisa Arce, su hija, que es primera fuente de sus vivencias en París a mediados de los 60. Dice Carmen Luisa, recuerdo cuando llegaba la baronesa de Rothschild, una millonaria norteamericana que vivía en Francia, a la pieza que teníamos en París. Era tan divertido verla parada en medio de la pieza, toda elegante, y mi mamá que ni siquiera se levantaba de la cama para recibirla. Le daba lo mismo que fuera baronesa o no. Un día la fue a invitar la baronesa a una comida que iba a dar en el castillo que tenía en las afueras de París. Yo creo que muchos morirían por esa invitación. Mi mamá, dijo Carmen Luisa, por supuesto le dijo que no tenía tiempo, que no le gustaba y que si quería, viniera ella a comer a la pieza. En esos años a Ángel le toca ser parte de estas tratativas que tenía Violeta con ese mundo, esa superestructura cultural europea para que expusieran sus obras en el Louvre. Y Ángel recuerda que su madre, con tan buena visión del valor que tenía lo que ella hacía, deja testimonios allá en Francia que yo no sé si han sido recuperados. Cuenta Ángel, mi mamá dejó en el Museo del Hombre un guitarrón chileno y unas cintas con canciones que había recogido de labios de cantores populares. Después grabó para Jean Dumont, una empresa comercial que se dedicaba a recoger canciones de todo el mundo. Con ellos hizo 2 discos. El primero fue Unos Chicos. Eran sus primeros discos como Violeta Parra, folclorista. ¿Se dan cuenta? Ella partió por grabar música folclore de Chile allá en París y no en su propia en su propia patria. Lo que no significa que ella no tuviera temor de no ser aceptada en las altas esferas culturales del mundo, a pesar de tener esa soltura de trato con las altas esferas.
Ella cuenta en una carta a su amigo Amparo Claro el momento en que espera saber si exhibirán sus tapices en el Museo del Louvre. Página 126, acá está. Le dice en su carta, era un jueves y el lunes siguiente se sabría el resultado. No tuve valor de ir. Me quedé encerrada en mi pieza de pensión y le dije a Ángel que fuera a saber. Mucha gente entraba y salía de la pensión. Yo sentía los pasos de todos, subiendo por la escalera. Sabía los minutos exactos que Ángel se demoraría en ir, el tiempo que demoraría ya, los minutos que le tomarían volver. De repente distinguí sus pasos. Me asomé. Yo estaba triste, tenía un miedo terrible, y lo vi llegar. Traía su cara como un sol. Entonces lloré. Hay muchos momentos de la vida de uno en que espera una decisión importante que significa algo relevante que nunca se va a olvidar, y esto era lo que pasaba en ese momento en Violeta, porque el exponer sus tapices en el Louvre fue un gran momento de inflexión en su vida. Realmente, de allí en adelante yo creo que ella supo que podía hacer lo que quisiera. Lo pensó así, pero en realidad no fue así. La misma Carmen Luisa la acompañaba en sus días finales en la carpa de la reina, y la decepción era profunda, ¿no? Iba a hacer su universidad de folclore y estaba casi en una soledad y en una incomodidad tremenda. Contó Carmen Luisa, cuando la carpa estaba sola, esperábamos hasta las 12 de la noche que llegara alguien, y no llegaba nadie. Yo me iba a mi pieza, dice Carmen Luisa, segurísima de que mi mamá no dormiría en toda la noche, tratando de explicarse por qué pasaba eso. Yo creo que se acercaba la despedida. Fracasos, amores idos, cansancio. El folclorista Pavés conversaba con Violeta sobre la muerte y nos contaba, a 3 o 4 años de haberse suicidado Violeta, lo siguiente. Durante el último verano, dice Pavés, pensaba a menudo en eso. A mí me lo dijo varias veces. Un día estaba yo afinando una guitarra y ella trabajando en la mesa con un montoncito de barro. Negro, ¿has pensado una cosa? No, ¿qué? Yo pienso tantas cosas. Piensa tú que te vaya a morir. Sí, le dije yo, es horrible, pero nunca lo creo. Cuando tú te mueras, vas a ser así. Y me mostró lo que había hecho, la figura de un muerto. Yo me miré y me asusté, dice Pavés. Hay que morirse, dijo Violeta. Uno tiene que decidir la muerte, mandarla, no que la muerte venga a uno. Y al final llega, aunque como siempre es el principio de una nueva, el final llegó, es el principio de una nueva etapa, Violeta, es una etapa tranquila y feliz en que se va de este mundo, esa felicidad que ella vivía en la infancia, aún siendo tan pobre, la felicidad de un reconocimiento tardío. Y quien está con ella en esos últimos momentos es precisamente Carmen Luisa, quien solamente nosotros, creo yo, pudimos entrevistar. Carmen Luisa cuenta el momento final. Yo estaba ordenando algo en la carpa, serían como las 6 de la tarde, y de repente sentí un balazo. Entré corriendo a la pieza y encontré a mi mamá ahí tirada, encima de la guitarra, con el revólver en la mano. Me acerqué a ella y la moví. Le hablé y no me contestó. Ahí me di cuenta que por la boca le corría un hilillo de sangre. Quedé como paralizada. No sé por qué, pero lo más instintivo fue quitarle el revólver. Salí fuera de la carpa y le avisé a gritos a las personas que andaban por ahí. De repente la carpa se llenó de gente. Llegaron los detectives y después vino una ambulancia a buscarla. Nicanor cuenta que el día anterior a su muerte Violeta almorzó con él y le insistió en cantarle su canción, la canción que ella había creado, Un domingo en el cielo. Al día siguiente, el domingo, Nicanor tenía invitados a almorzar en su parcela de la Reina, y fue donde Violeta, en busca de vino que le faltaba, tocó la bocina de su auto y salió Carmen Luisa. No, tío, le dijo, mi mamá no tiene vino, vaya a un negocio a la orilla del canal, seguro que allí tienen. Y él
Se despidió, no vio a Violeta, fue a comprar el vino, encontró a orilla del canal y se devolvió a su casa. Curiosamente, yo completé la historia en Rapa Nui hace pocos años, mientras hacía otra investigación. La completé con Edmundo Edwards, que vive desde hace unos 50 años en la isla. Es un Edwards distinto, por si acaso. No voy a decir es la oveja negra, pero es el personaje distinto de la familia. Este es su testimonio, inédito todavía porque lo voy a incorporar en la nueva edición que va a sacar Pehuen, ya está por agotarse esta, del Canto de Todos. Me contó Edmundo, mi padre tenía una parcela al lado de Nicanor en La Reina y ahí nos juntábamos con él y con la Violeta los fines de semana. Ella estaba muy interesada en un mozo que teníamos nosotros, Alfredo Ávila Arancibia y Aravena, que era un viejo con unas cejas gigantescas, un personaje y un artista increíble, tocaba arpa y guitarra, cantaba, era compositor y se sabía una cantidad de canciones que la Violeta no había escuchado nunca en su vida. Estábamos con Nicanor y con Cristóbal Pacarati, y en eso llegó la Violeta. ¡Nicanor! Gritó. ¡Ay, Viola, hermanita, qué te pasa! Entra por acá. Vengo a regalarte unos patos. Tengo 3 patos, uno para cada uno, es decir, uno para Nicanor, uno para Cristóbal y otro para mi amigo Edmundo Edwards. Andaba repartiéndolos. Nicanor le dijo, el pato mío lo voy a dejar ahí. Cristóbal desplumó vivo los otros 2, qué horror, porque dijo que así salían blanditas las plumas y los pusimos a cocer. Estábamos cociendo los patos y conversando cuando llegaron a avisar que se había suicidado la Violeta. Y ahí se fue Nicanor para abajo, a la carpa, llorando. Han pasado 52 años desde la muerte de Violeta. Ella es hoy una figura de la cultura latinoamericana reconocida en casi todo el mundo. Pero repetiré lo que ya he dicho. Este esplendor no nos recuerda su tristeza final, su soledad en la carpa de la reina, cuando la seguían viendo como una rareza, como una fuente de ruido para los vecinos, una mujer de pueblo, cuando tenía que comer durante varios días los anticuchos que le sobraban por la falta de público. Había llegado hasta el Louvre con sus tapices, pero al regresar a Chile se fue hundiendo entre penuria y penuria sin que ni sus más íntimos advirtieran la profundidad de su desencanto. Quizás sobrevaloraban su fortaleza, que la tenía sin duda. Sus cartas habían ido anunciando años antes la caída. Decía, tengo sueño, mucho frío, así es la muerte, mucho frío adentro y afuera. Este cementerio que es la vida a cada momento me muestra sus nichos y sus cruces. Te llamo para que me tomes de la mano y me ayudes a pasar por este puente peligroso. Bueno, estas frases son tremendas en las épocas que estamos pasando, que son tan duras también y que hay mucha depresión. Pero hoy no tenemos a nadie que interprete cantando como ella la realidad cotidiana de Chile. Y desde hace tiempo, diría yo. Estamos un poco secos, deshidratados con la creatividad musical. Creo que a ella no le faltaría protesta por delante por la desigualdad y la pobreza que ha reflotado con la pandemia. Ni tampoco le faltarían decepciones y amarguras al ver a su gran sueño, su carpa museo, que es el Museo Violeta Parra, lo que es en el fondo la equivalencia a lo que ella quería, la Universidad de Folklore en Vicuña Maquena, destruida por 3 incendios. Gracias a Dios que se han salvado sus tapices. Hacer este libro fue para mí abrir los ojos a un Chile que me era totalmente desconocido en su cultura popular, por ser magallánica, y el inicio de un camino muy particular que he seguido en la literatura chilena y reconocido, así que no me puedo quejar. En este momento, como decían los cantores populares y lo replicaba Violeta, ordeno la despedida. Y me quedo con algunos versos antes de recibir sus preguntas. Mujer que tiene sentido, tranquea con pies de plomo. Veo que estoy en el mundo sin más que el alma en el cuerpo. Bueno, hoy no podemos decir como ella escribió un día, yo siento que el mundo entero está de canto y de baile, porque no lo estamos. Pero siempre, siempre ella tenía una esperanza, la esperanza del gracias a la vida. Y me queda reflejada en estos versos. Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna. La vida es una fortuna vistosa, próspera y bella. Muchas gracias. Quedo a la espera de las preguntas.
Aquí me están... Bueno, estos son las felicitaciones. ¿Dónde están las preguntas? Sí, hay que esperar que también. Ya. Las voy a esperar. Bueno, me preguntan una persona que cree que estaría cantando Violeta. ¿Cómo estaría interpretando esto? Yo creo que lo dije al final ya, tal vez no alcanzó a escucharlo, que yo creo que ella estaría en el lado de la queja, en el lado de la protesta dura, porque si tuviésemos un país sin desigualdad, no tendría motivos para cantar. Pero tenemos un país con desigualdades. Tal vez la pobreza no es esa pobreza extrema que ella conoció en su infancia, pero hay motivos para reclamar. Y ella estaría haciéndolo, estaría reflejando en su música, en su letra, este tremendo materialismo en el que hemos sumergido y que ella no conoció, porque era una persona de una enorme, enorme austeridad. Vamos corriendo. Gracias a usted, René, que bien los estudiantes. Ruth. Preguntas. Espero las preguntas. Arauco tiene una pena. Muy bien. Hay más comentarios que preguntas. Cariños de Valparaíso. Muchas gracias. Cariños, saludos desde México. Jordán Bruno. Violeta Parra, la mejor cantante. En fin. Bueno, si no hay preguntas, por lo menos yo no las veo. Discúlpenme si están y no las encuentro, pero en estos momentos no me afloran en la pantalla. Estaríamos llegando efectivamente a la despedida. Muchas gracias por este encuentro. Lo siento a todos los que me acompañan en este minuto como personas interesadas en la cultura popular chilena y en ese folclore que tiene que volver a interpretar a nuestro Chile, así como lo hizo Violeta Parra. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a la oportunidad que me ha dado el Museo Violeta Parra en este Violeta en Casa para comunicarme con ustedes y compartir el contenido y la forma en que se realizó este libro de Violeta Parra, el primero de mi vida literaria. Hasta pronto. ¡Ay, viene una pregunta! Oh, cortó. Preguntas buenas. Volvió. ¿De vuelta? El casamiento de negros. ¿Cómo podría ahora surgir un folclorista? Yo creo que hay muchos folcloristas. Yo creo que los hay, pero estamos bastante perdidos con otro tipo de música. Yo creo que tal vez se nos va a producir un reencuentro mayor ahora con lo sustancial, con la tierra. Yo todavía vivo conectada justamente a la provincia. Y en la provincia se da lo que no se da en Santiago, esa proximidad con la naturaleza, con la expresión de la gente en los campos, con las formas de vida diferentes. Estamos, yo creo, en un país muy estereotipado y mientras solo veamos el estereotipo y le cantemos a la gran ciudad y le cantemos al amor en términos generales, en fin, no vamos a calar hondo en los contenidos sociales del país. De manera que yo creo que folcloristas hay, ¿no? ¿Y cómo podría ahora surgir? Bueno, otra Violeta Parra es difícil, ¿eh? No, yo creo que ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Tendremos que conformarnos. Me pregunta si el casamiento de negros es una recopilación que ella terminó. Yo en este momento no lo recuerdo, francamente. La otra persona dice, Violeta Parra, la mejor cantante chilena al lado de Víctor Jara. Claro, Víctor Jara en unos momentos fue de mucho más brillo que Violeta, pero tenemos que reconocer que Violeta sobrepasó con creces el conocimiento internacional de su música, a pesar de todo lo conocido que puede hacer Víctor Jara. Tal vez porque Violeta cultivó no solo, eso es lo impresionante, cultivó no solo la poesía, no solo la poesía de sus canciones, no solo la música, la investigación, la recopilación, también la tapicería, fue ceramista, en fin, fue una mujer muy, muy versátil, muy versátil. ¿Qué conexión tenía Violeta con los pueblos originarios? Yo creo que
Bueno, de partida lo tuvo, ella tuvo una comunicación con Rapa Nui, pero no, ella focalizó su investigación en Gilda, me pregunta, Gilda Viviano, ella focalizó su investigación más bien en el mundo popular campesino, pero así también iba a una zona que es una zona de huilliches, que es Chiloé, y el navegante chilote es un huilliche, de manera que sin expresamente decir estoy en contacto con los pueblos originarios, lo estaba diariamente, así como en la zona central son otras etnias, y bueno, todos somos mestizos, ¿no? Bien, creo que ahora sí vamos terminando y podemos perfectamente, creo yo, y así lo consideramos en su oportunidad, tener otro encuentro sobre alguna materia que nunca faltará para conversar sobre Violeta. Muchísimas gracias. Hasta pronto.